Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Quiero comentarles que un amigo muy querido me envió por correo electrónico unas recomendaciones que son originadas de Wen Jiabao, quien fue primer ministro de China, su sexto premier realmente, y una personalidad muy importante tanto en el campo económico como dentro del partido dominante en la República de China. Este amigo que me envió este documento es como usted, como soy yo, una persona muy preocupada por lo que pasa en Guatemala, que estamos siempre buscando soluciones para los problemas crónicos que nos afectan, que nos ha llevado a vivir en una tremenda situación de inseguridad, de violencia, de verdaderamente angustia para la población guatemalteca. Es lamentable ver que todos los días guatemaltecos honrados, que salen a ganarse el pan con el sudor de su frente, con un trabajo honrado, son sujetos de extorsiones, son sujetos de amenazas, y aún desafortunadamente tenemos que sufrir el dolor de ver que muchos de estos hombres que están trabajando por sus familias, de estas mujeres que están apoyando el desarrollo de Guatemala, son objetos de todo este ataque aparentemente impune que se está produciendo. También es verdaderamente triste el saber de que a pesar de tantos años, a pesar de tantas promesas, a pesar de tantas ofertas, pues Guatemala sigue teniendo unos grandes niveles de pobreza. Hay aún estadísticas que hablan en años recientes que en vez de disminuir, esta ha ido aumentando. Y todo esto sucediendo en un país que sabemos que es un país rico, que tiene grandes posibilidades de desarrollarse, que tiene una gran oportunidad de que sus hijos, sin tener que emigrar, puedan salir adelante. ¿Qué es entonces lo que nos pasa? ¿Qué es lo que sucede que hace imposible que logremos tener eso que también está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en su artículo primero dice con toda claridad: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Por eso me llamó muchísimo la atención lo que me envió este amigo, y lo leí repetidamente y llegó realmente a impactarme profundamente, porque Wen Jiabao está dirigiendo estos puntos que él señala a lo que llama los países emergentes. Nosotros todavía estamos un poco atrás de esos países emergentes, pero sin embargo las medidas que señala son medidas muy reales, porque desafortunadamente lo que ha venido pasando en países como el nuestro es de que ese bienestar común que se debe buscar, ese hecho de que lo más importante es el guatemalteco, como que ha perdido, se ha desvanecido, y estamos siendo presas de una clase política que ha secuestrado prácticamente al Estado. Nosotros no podemos seguir aceptando tener funcionarios ricos y pueblos pobres. No podemos seguir teniendo un país que a saber dónde está, Alicia en el País de las Maravillas, porque lo que nos dice la publicidad que los gobiernos utilizan repetidamente, gobierno tras gobierno, gestión tras gestión, pareciera realizarse en otro país, en otro lugar y no en Guatemala. Es triste que en países como el nuestro se gaste más en publicidad que en textos para los niños de las escuelas. ¿Cuáles son estos puntos que Wen Jiabao señala? Realmente tiene 10 puntos. Estos 10 puntos los vamos a tener disponibles acá, por si ustedes quisieran que se los enviáramos, con mucho gusto lo hacemos. Lo que yo hice fue cambiar un poco el orden en el cual él los presenta. Son exactamente los mismos, pero los pusimos en un orden diferente para que fuera más relacionado primariamente con esa triste realidad que vive nuestra Guatemala. Esa triste realidad de una clase política que se ha olvidado del pueblo y que únicamente, aparentemente, no todos, pero sí la mayoría,
simplemente llegan a los puestos, llegan a la función pública para beneficiarse de ella y no para servir como debería de ser. Yo quiero compartir con ustedes entonces estos 10 puntos que él señala como sus recomendaciones para que haya cambios verdaderamente importantes en los países emergentes. El primer punto: severo castigo para los políticos corruptos. Es terrible saber que nuestros países tienen las tasas más altas de corrupción en el mundo. Nuestros países no castigan como debe ser a los políticos corruptos, principalmente a los del régimen de turno. Y por eso es que no hay altos burócratas arrestados por este flagelo, que diezma las arcas públicas. Por lo tanto, está claro por qué esta plaga, la corrupción, es cada vez peor en nuestros países, ya que no se toman medidas para frenarla. Como dijo alguien muy acertadamente, en nuestros países no hay razones para no robar. Y robarle al pueblo verdaderamente es un crimen de lesa majestad. El día que tengamos funcionarios que verdaderamente se rijan por la ley, que tengan temor a que ser denunciados, a ser enjuiciados y que realmente sean dignos, ese día va a haber un cambio significativo en Guatemala. En China, por ejemplo, la corrupción probada es castigada con la pena de muerte, o sea, con la vida. Y por supuesto, el retorno inmediato a las arcas públicas de los valores robados. Si los fondos para la inversión no alcanzan, si nunca tenemos dinero para buenas escuelas, para buenos hospitales, para buenas carreteras, si no se pagan las deudas y se siguen aumentando, en realidad algo está muy mal en nuestro sistema. Siguiente recomendación: reducción de al menos un 80% en el salario y los gastos de los políticos profesionales. Nuestros países tienen la política más cara del mundo. Y esto ocurre por esta cultura que ha existido en la cual lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Y por la falta de políticas severas y claras en materia salarial. Es necesario que el político entienda que es un funcionario público como cualquier otro, con una obligación de entregar su trabajo y sus conocimientos en beneficio de su país, y no un rey como se ven actualmente. Estoy seguro que usted, que me está viendo y me está escuchando, se siente, al igual que millones de guatemaltecos, ofendidos al ver ese tremendo gasto que a costillas del pueblo hacen estos políticos. Vemos los séquitos de guardaespaldas, los séquitos de vehículos que los andan acompañando. Yo me pregunto, y seguramente usted también, ¿por qué tenemos nosotros como pueblo que pagarle su seguridad a un funcionario que ya está ganando mucho más allá de lo que debería ganar? Que ya está recibiendo mucho más allá de lo que usted recibe con su trabajo diario, de lo que usted y su familia han logrado a través de dignificarse sirviendo a su comunidad. Yo creo que verdaderamente en ese punto es fundamental que todos los ciudadanos tengamos una exigencia muy clara. No más despilfarro, ya no más abuso de los políticos, no más abuso de las arcas del gobierno. Como decía, ¿para qué queremos nosotros funcionarios ricos y pueblos pobres? ¿Para qué queremos niños que no pueden ni comer durante el día? Pero vemos los grandes festejos y las grandes celebraciones que ocurren en todas las instituciones públicas. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
¿Para qué queremos niños que no pueden ni comer durante el día? Pero vemos los grandes festejos y las grandes celebraciones que ocurren en todas las instituciones públicas. La Constitución y las leyes tienen que establecer un tope salarial compatible con los otros funcionarios públicos y a partir de ahí regirse por los aumentos en el sueldo mínimo del país. Un diputado en China cuesta menos del 10% de lo que un diputado cuesta en Brasil, por ejemplo. En los países escandinavos es común ver al primer ministro llegar a su trabajo conduciendo una bicicleta de las más sencillas y económicas del mercado, como lo hacen los estudiantes. ¿No le molesta a usted que me está viendo, que me está escuchando, cuando casi tiene que tirarse fuera de la carretera porque viene algún funcionario haciendo gala del estruendo de las patrullas que lo acompañan, exigiendo que se le deje pasar? Y esto en todos los niveles y categorías de los funcionarios. Este desastre que existe en nuestros países con el manejo del dinero público, con el abuso de los megasalarios, sin corresponderse con la productividad, ni menos con las soluciones para el pueblo, causa todavía más prejuicios para el Estado, pues en un pueblo que se siente robado por sus líderes políticos, pierde la percepción de lo que es correcto, justo, honesto y honorable. Siguiente recomendación: quintuplicar la inversión en educación. Aquí en este programa hemos repetido muchísimas veces que la única medida que realmente es permanente y a largo plazo es educar. La violencia combatida con violencia solamente la genera. Las armas solamente son parciales en el combate, pero mientras verdaderamente no eduquemos al guatemalteco, mientras verdaderamente el guatemalteco no tenga la oportunidad de formarse y de salir adelante, no vamos a superar, ni con todas las armas del mundo, una violencia que nace y se genera por causas más allá, causas que van a la pobreza, a la ignorancia, a la enfermedad, a la desigualdad y sobre todo a la falta de oportunidad. Siguiente, una reducción drástica de la carga tributaria y la reforma fiscal inmediata. China y otros países desarrollados, como los Estados Unidos, han demostrado que el crecimiento del país no requiere perseguir a sus industrias y empresas en general. Por el contrario, el Estado tiene que ser un aliado y no un enemigo de los negocios. Después de todo, es del trabajo de estas empresas que el país obtiene su sustento para crecer y garantizarle la calidad de vida a sus ciudadanos. La carga fiscal en nuestros países es exagerada, confiscatoria, injusta y desordenada. Y si no hay un cambio drástico, las empresas no podrán competir en los mercados internacionales y el mercado interno también se estancará. Hemos tenido reformas fiscales que no han sido consensuadas. Hemos saltado precipitadamente a aprobarla por un Congreso movido por sabrá Dios qué intereses. Pero ¿en qué ha resultado? En que los ingresos del Estado no han mejorado. Por otro lado, tenemos un Estado que, a pesar de no recibir, gasta los millones que no tiene. Y esto nos lleva a seguir aumentando el endeudamiento, a que los guatemaltecos que no han nacido todavía tengan ya una deuda muy grande que tienen que cubrir. Yo creo que en todos nosotros existe el deseo de aportar a nuestro país, el deseo de pagar los impuestos que correspondan, pero debe facilitarse ese pago, debe facilitarse el trabajo, deben apoyarse a las exportaciones y a las importaciones, se debe estimular la creación de empleo y se debe compensar a esos trabajadores con servicios de buena calidad. Por ejemplo, instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a los que tantas señales y déficits se le señalan, debe de superarlas,
debe de realmente convertirse en ese apoyo que necesita el guatemalteco para salir adelante. Igual con todos los servicios de salud, porque no es suficiente decir que hay gratuidad, no es suficiente decir que tenemos una amplia cobertura, todo eso es publicidad. Lo real es que los niños se siguen muriendo, es que faltan vacunas, es que se llega a las emergencias y no se les atiende, es que los niños tienen que sentarse en bloques para estudiar, y estoy seguro que las escuelas siguen teniendo las mismas goteras que les vimos el año anterior y las que hemos visto por muchos años. Por ello necesitamos un trabajo conjunto. Necesitamos que la empresa, el Estado, trabajemos juntos para poder salir adelante y no seamos uno la amenaza del otro, sino que de la mano vayamos a apoyar el desarrollo de Guatemala. Siguiente recomendación. Desburocratización inmediata. Los países en vías de desarrollo y los emergentes siempre han sido muy burocráticos y complicados en términos de la negociación. China es actualmente el mayor exportador de bienes manufacturados en el mundo, superando incluso a los Estados Unidos de Norteamérica, y sin ninguna duda consideran a los países emergentes los más burócratas, tanto en lo referente a las importaciones como a las exportaciones, y por supuesto en lo referente a su mercado interno por todas las barreras, trabas y requisitos innecesarios y repetitivos que a menudo impiden, dificultan y encarecen la negociación, lo que termina en detener o frenar el desarrollo de las empresas y que inmediatamente se refleja directamente en el desarrollo del país. También tiene que quedar muy claro de que hay muy buenos trabajadores en Guatemala, que hay muy buenos burócratas en Guatemala, pero eso sí, debe fortalecerse la ley de servicio civil. Debemos de dejar de tener ministerios o servicios públicos que se vuelven piñatas y que cada vez que llega un nuevo gobierno quiere meter a todos aquellos que estuvieron en su campaña, porque lo que tenemos que crear es un profesional burócrata que conoce su trabajo, que vive de él, que tiene autoestima, que se respeta y que se convierte en ese verdadero pilar del desarrollo que resulta de un gobierno, de un Estado efectivo, ágil, honesto y capaz. Siguiente recomendación: recuperación de la inversión pública eficiente que está detenida en los últimos años. Los países con potencial de desarrollo han sufrido una parálisis muy preocupante en las inversiones públicas en los últimos 50 años. Esto es un hecho probado. Aquí en Guatemala tenemos 1.800 proyectos a diferentes niveles que están parados desde incapacidad de realizarlos, desde falta de mecanismos y más terrible todavía por la corrupción que prácticamente ya se llevaron los fondos y no construyeron ni 1 kilómetro de una carretera, o construyeron escuelas que se están cayendo, o construyeron hospitales que no funcionan. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Aquí en Guatemala tenemos 1.800 proyectos a diferentes niveles que están parados desde incapacidad de realizarlos, desde falta de mecanismos y más terrible todavía por la corrupción que prácticamente ya se llevaron los fondos y no construyeron ni 1 kilómetro de una carretera, o construyeron escuelas que se están cayendo, o construyeron hospitales que no funcionan. Tenemos que ser eficientes en esa administración. Faltan más inversiones en infraestructura, en educación, cultura y prácticamente en todas las áreas relacionadas con el Estado, lo que ha dificultado el crecimiento en los países y continuará dificultándolo, por lo menos hasta que estos problemas no se resuelvan. Países como el nuestro tienen todo el potencial de ser verdaderamente buenos con sus hijos, buenos con los guatemaltecos, porque tenemos grandes riquezas naturales. Pero
mientras no cambie esta visión en la cual todo funcionario que llega, en la cual todavía prevalece aquel dicho que alguien lo mencionó pero que ha quedado en la historia de que no hay obra sin sobra, no vamos para ningún lado. Volvemos a caer en ese terrible fantasma de la corrupción que tenemos que erradicar. Siguiente recomendación. Tenemos que invertir fuertemente en el cambio de la cultura del pueblo. La gran masa del pueblo de los países emergentes ya no creen en el gobierno, ni en su política, no respetan las instituciones, no creen en sus leyes ni en su propia cultura. Miren qué terrible todo esto. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como norma o como normal las noticias trágicas sobre la corrupción, violencia, deterioro de los servicios públicos, etc. Realmente tenemos que negarnos a aceptar esto como la norma. Tenemos que verdaderamente elevar los estándares del pueblo y rechazar. ¿Qué pasa con estos deudos de estos 95, 96 que fallecieron, que fueron atacados y presas de la violencia? ¿Les importan a ellos las estadísticas? Por lo tanto, se necesita invertir en la correcta formación cultural del pueblo. Esto tiene que nacer a partir de escuelas, de empresas, de iglesias, instituciones públicas y así sucesivamente, comenzando con la educación para el trabajo y la búsqueda de la excelencia en un mundo globalizado, enseñando al pueblo a amar y a honrar a su país. Si no, es inevitable que a largo plazo comiencen a emerger milicias armadas en busca de espacio y poder paralelo al gobierno. Pareciera que Wen Jiabao conoce muy bien a Guatemala, porque prácticamente aquí tenemos aquellas áreas en las cuales los poderes paralelos, las justicias que no son legítimas, han tomado el poder y han sustituido el poder legítimo del Estado. Eso no se puede permitir. ¿Cuántos más linchamientos tienen que existir en Guatemala para que este barbárico hecho se suspenda? Pero también, ¿cuánta más presencia real tiene que tener el Estado para darle al ciudadano la seguridad, el orden y la justicia que requiere? Tenemos que invertir en ciencia y tecnología de inmediato. El país más grande y poderoso de América Latina, como Brasil, proporcionalmente invierte menos del 8% que China en ciencia y tecnología. ¿Por qué nos extrañamos nosotros del gran desarrollo de los tigres asiáticos? ¿Cómo podemos nosotros pedirle al guatemalteco que salga adelante cuando vemos que todos los días se reporta la baja calidad académica, la baja capacidad en matemáticas, en lenguaje, que se produce por una educación deficiente? Algo que se prolonga y que va desde la escuela primaria, la escuela básica, hasta la universidad, y que por lo tanto llega a producir un recurso humano deficiente, pero no deficiente porque quiere, deficiente porque el Estado falla en su misión de verdaderamente velar por la excelencia, de proporcionar el recurso necesario para que estos niños tengan lugares dignos donde estudiar, para que las empresas tengan la capacidad de recibir a estos jóvenes que se están graduando con la ilusión y la esperanza de salir adelante. Esto comenzó a ser una preocupación en ese país, Brasil, durante los 5 años últimos, cuando Brasil comenzó a crecer y a mostrarse al mundo como un país emergente. Y esta preocupación o necesidad crecerá mucho más a partir de ahora, ya que no tiene la calidad requerida en el área de ingeniería, no tiene calidad médica, tecnología de calidad, no cuenta con profesionales con una formación para competir con los países desarrollados que van 20 años adelante de ellos.
Si van 20 años adelante de Brasil, ¿cuántos irán adelante de nuestra querida Guatemala? Ese es el punto que nosotros tenemos que verdaderamente tener claro y visualizar. Luego, una parte bien importante. Era el primero en la lista de Wen Jiabao. Yo la puse de último en la mía, no porque sea menos importante, pero porque quería recalcar la parte de los políticos corruptos. Y es la reducción de la edad laboral y penal a los 16 años. Nuestros países son uno de los pocos que todavía tienen una cultura de tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños, que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben ofrecer su mano de obra. Esto es un error fatal para la sociedad, ya que después de todo están envejeciendo y necesitan más que nunca la mano de obra renovada. Y además, esta contradicción hipócrita de la ley, que solo sirve para crear peligrosos delincuentes que al cumplir los 18 años están formados para el delito, ya que no trabajaron y muchos buscaron su formación en el crimen. También otra recomendación, que es la pena de muerte para crímenes atroces probados. Es un hecho que aquellos que entran y salen de la cárcel 10, 15, 20, 25 veces ya nunca se van a componer, ya nunca se van a rehabilitar, ya nunca se van a corregir. Nosotros como sociedad tenemos que tener entonces la fortaleza de aprender de estas lecciones que nos están dando Wen Jiabao. Son duras muchas veces, son difíciles de tomar, como que nos llega a la moral y nos hace decir, pero ¿cómo podemos tratar a estos niños en esta forma? Pero recuérdese usted, estos niños son los sicarios que están asesinando a los pilotos de los buses, que dejan a las familias en una gran tristeza y sumidas en dolor, que paralizan prácticamente a la población que va a trabajar, que atacan a guatemaltecos que salen honestamente a trabajar. Son duras las recomendaciones de Wen Jiabao, pero yo se las dejo para que ustedes las analicen y las piensen, para que afrontemos la realidad o tomamos las medidas necesarias, por duras que parezcan, o Guatemala, nuestros países nunca van a salir adelante. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.